Bueno, para el día de hoy entonces vamos a trabajar algunas normativas internacionales y otras que no lo son tanto. O sea, ¿a qué me refiero? A que son internacionales, pero que a la vuelta prácticamente se vuelven de nuestra tierra, ¿sí? Se vuelven eh, como propias, por así decirlo. Son como esas costumbres de otros países que uno termina agarrando, como quien dice la arepa, no se sabe si es venezolana o colombiana, ¿sí? Entonces, es como ese tipo de cosas, como lo que no se sabe en definitiva de dónde es, pero que hace muchos tiempos, hace muchos años está con nosotros, entonces pues prácticamente como que ya lo adquirimos y lo volvimos como de nosotros, como propio. Y es básicamente algunas de esas leyes las que nos permiten trabajar a nosotros como dentro de las partes de ayuda humanitaria. Esta clase y esta capacitación de normativas internacionales es un tanto vertical, es un tanto engorrosa como todas las capacitaciones de normativas y de cuestiones legales, que es necesario verlas y más aún pues para nosotros, porque quizás al defender una persona, ¿sí? Una persona a la cual se le están vulnerando sus derechos, que es justamente uno de nuestros principios como institución, eh, el hecho de proteger a las personas que necesitan justamente proteger al vulnerado, ¿no? Entonces, es necesario justamente entender absolutamente todas estas normativas y ampararnos en muchas de ellas. Desde la primera, bueno, la Carta Magna, que todos la conocemos, nuestra Carta Magna como dentro de la ayuda humanitaria, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituida con 30 artículos, eh, y dentro de ellos, pues bueno, ya la vamos a ver entonces más adelante, pero en donde infieren absolutamente todas las cosas necesarias para el ser humano. Bien, bueno, entonces vamos a ver, en principio lo vamos a dividir en dos, ¿ok? En primera parte vamos a ver absolutamente todo dentro de la ayuda humanitaria, instituciones avaladas por los gobiernos, ¿sí? O sea, las instituciones que, aunque no estén generadas en un territorio en específico, las avala el gobierno, ¿sí? Hay otras que en realidad no tanto, ¿sí? No las avala tanto el gobierno, pero que aún así pueden trabajar de una u otra forma, ya sea por otros organismos, ya sea por alguien que le está colaborando en cierto aspecto. Bien, ya lo vamos a ir desglosando como para que me entiendan un poquito mejor. Bueno, en principio entonces tendríamos a la primera organización, es una de las primeras organizaciones más importantes justamente a nivel internacional. Entendemos prácticamente que la ONU tiene diferentes órganos dentro de sí, que son los que le permiten trabajar, llegar a cada uno de estos aspectos, porque la ONU protege absolutamente todos los procesos, ¿sí? Todo, todo, todo. O sea, desde la vida animal, ambiental, industrial, del trabajo, salud, situaciones de emergencia, o sea, absolutamente todo lo que infiere hacia la humanidad lo trabaja la ONU. En algunos lugares más que otros, ¿sí? Y eso también lo debemos tener en cuenta. ¿Vale? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuáles, ¿de cuáles órganos nosotros nos acordamos? Hay algunos órganos especiales, pero eso lo vamos a ver ahora. Lo vamos a desglosar un poquito mejor. Pero, ¿cuáles son los órganos de la ONU? ¿Quién me podría decir algunos de los órganos de la ONU? Y ahora vamos a ver si son especiales o si son simplemente ramificaciones de una institución. Saquen el cuaderno, mírenlo, repasen, díganme cualquier sigla, cualquiera de esas está adentro, por así decirlo.
Profe, yo tengo a mano el acrónimo del DP12, donde detalla las siglas, ¿no es cierto?, de las distintas instituciones y el significado de cada una. Bueno, dime algunas. Considerando de que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas, yo creo que de ella dependen una serie de organizaciones, ¿no es cierto?, como la ¿Mm? FAO, ¿Qué es la FAO? para la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, todo lo que tenga que ser a nivel internacional, ¿no? Sí. Eh, la FIR, que es la Federación Internacional Cruz Roja y Media Luna Roja, Pero ojo, eso no es de la ONU. no depende de la ONU. No, no dependen de la ONU. La 6CR es solita, solita. Y Jefe, dígame, la OEA, que es la Organización del Estado Americano, sí depende de la ONU, ¿no es cierto? Son organizaciones alternas. La Alterna. OEA, por ejemplo, es una organización alterna a la ONU. Ajá. jefe, Sí, dime. el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional sí es de la ONU. No, Eh, perdón. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, no, no. no, El no. FIDA, Perdón, ¿qué? Fondo Integral de Desarrollo Agrícola. Sí, el FIDA, sí. Me viene la UNESCO. ¿La UNESCO pertenece a la ONU? Sí, todas aquellas siglas que empiecen con un o que tengan dentro de sus siglas un pertenecen directamente, o sea, ya están dentro de la ONU el directamente. ACNUR, profe. ACNUR también, claro que sí. Sí, por supuesto, para los refugiados. Exactamente, es una de las organizaciones Primero, más favor. importantes. Sí, sí. La Eh, Organización Internacional del Trabajo. También la OIT. Mm. Ahora justamente las vamos a ver más adelante y nos vamos a dar cuenta algunas de esas un poquito más especializadas. ¿Listo? Porque como se dan cuenta, hay algunas que están especialmente diseñadas para lo que son los regímenes administrativos, ¿sí? Como por ejemplo los temas de pobreza, ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con los temas de administraciones internas y todo este tipo de cosas a nivel administrativo los maneja una partecita especial de la ONU. ¿Listo? Al igual que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, porque acuérdense también que también trabaja los recursos ambientales. Entonces, todo eso justamente se ramifican en algunas partecitas que, como les digo, ya ahora las vamos a ver bien. ¿Vale? Denme un segundito que hay otra persona que quiere ingresar. Bien. Bueno, por otra parte, una de las instituciones que, como yo les digo, no son netamente de una nación en específico. O sea, esta sí es específicamente de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de normativas también son, ¿cómo le decimos a esto? Como adquiridas por parte de un país, ¿sí? Adoptadas más bien por un país. Hay algunos países justamente que se rigen por este tipo de normativas. La NFPA, justamente, como sus siglas lo indican, la National Fire Protection Association, es una institución netamente de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes por qué creen, por ejemplo, que hay otros países, perdón, hay otros países que también adoptan algunas medidas de la NFPA?
¿Por qué creen ustedes que hay países que adoptan medidas de la NFPA? Para garantizar o para aprender de esa asociación o para tomar puntos de esa asociación. Puede ser, puede ser. ¿Quién da más? Vuelvo y pregunto, ¿por qué creen que hay países que toman o adoptan las medidas de esta organización? Augusto dice porque, Ay, sí, gracias. porque su manera de trabajar es buena. Porque su manera de trabajar es buena. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Quién da más? Tal vez porque otros países no están tan bien organizados y bueno, como todo proceso lleva su tiempo y a veces Ajá. el tiempo lo requiere urgentemente, entonces se toman a este tipo de organizaciones que ya lo tienen reglamentado para poder avanzar un poquito más, creo yo, en la situación, ¿no es cierto? Acabas de tocar un nerviecito en ese sentido y esto está perfecto justamente por ese lado. Eso es una de las tantas cosas, porque la NFPA lo tiene todo escrito, ¿sí? Y está tan bien organizado y está tan bien diseñado y es tan completo que ¿para qué hacer más? ¿Sí? O sea, no es decir, ay, dejemos así que la NFPA haga todo. No, sino que justamente como la NFPA tiene una universidad, tiene una escuela específicamente que se enfoca en el fuego, ¿sí? Y en la protección para el ser humano hacia el mismo. Y en cómo las formas, las diferentes formas de extinción y todo esto, cosa que, por ejemplo, para un país en proceso de desarrollo es completamente complicado el llegar a tener ese tipo de tecnologías, pues lo que hace la NFPA es desarrollar estas normativas por medio de esos estudios que ellos económicamente sí les es permitido, ¿sí? Llegar a desarrollar absolutamente todos estos estudios, ¿sí? Y entonces, gracias a eso, pueden desarrollar normativas. Entonces, hay muchas ocasiones, porque, por ejemplo, en muchas situaciones uno habla con un bombero y el bombero, o sea, hablas directamente de la NFPA y el bombero te puede decir sí, pero no. Porque, por ejemplo, las casas que están en Estados Unidos no son las mismas que hay acá, ¿sí? Por ejemplo, hay casas hechas a base de madera. Las casas que hay en Estados Unidos, ustedes saben, eh, están construidas de una forma completamente diferente a las casas que nosotros en las que vivimos. Ahora, eso no infiere en que todas las casas sean completamente iguales. Allá también hay casas de concreto, ¿sí? Por ejemplo, para el ingreso a una casa de ellos te dicen perfectamente que agarres un hacha y rompas una pared. Agarre un hacha y rompa una pared, estás a ver cómo le queda el hacha o cómo le queda la mano, ¿sí? Pero también te dicen otro tipo de herramientas, otro tipo de procedimientos cuando la casa es de un material completamente diferente, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, la NFPA está, o sea, mira absolutamente todos los aspectos, no se queda solamente con los aspectos que ellos tienen por mayoría, porque como lo digo, las casas, por más que sean de madera, también hay casas de concreto, ¿sí? Los edificios también están construidos de una forma específica a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, justamente, también se puede desarrollar algunas de las cosas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, muchas de las casas de Estados Unidos, o muchos edificios más bien de Estados Unidos, tienen un corredor antiincendios externo a la edificación, y eso es por normativa nacional. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo han visto? Yo sé que sí se ven, pero ¿en cuántos edificios en Buenos Aires se ven con ese tipo de salidas? Muy pocos, casi ninguno. Yo Yo no he visto llegaría, ninguno. Y eso que trabajo en un lindo lugar de capital y no he visto ninguno. no, yo sí he visto un par, especialmente hoteles. Cuando tú te fijas de pronto en hotelería, sí, sí hay algunas rutas de evacuación externas del edificio, pero son muy pocas, ¿sí?
Entonces, ¿qué indica? Que de todas maneras estas medidas sí las están adoptando acá, por más que la empresa sea internacional, por más que, pero sí se adoptan acá. Entonces, como se adoptan acá, también es necesario justamente entenderlas, es necesario leerlas, ¿sí? Yo, en mi caso, por ejemplo, leí el manual de bomberos que se tiene acá, todas las normativas y legislación de bomberos de aquí en Argentina, y en ningún momento habla de la NFPA, ¿sí? Más, no obstante, también hay estudios justamente de la NFPA ahí ingresados, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, la NFPA lo conoce y lo sabe, sabe muchas de las cosas justamente con respecto al fuego. Y eso no es malo, para nada. Todo lo contrario, entre más se conozca justamente ese tipo de normativas, muchísimo mejor. Pero ¿por qué hoy al tema de ayuda humanitaria con respecto a la NFPA? Pues porque estamos hablando de las normativas a nivel internacional y esas normativas que se pueden adaptar para nosotros, ¿sí? Las normativas de la NFPA infieren no solamente en el material extintor, también infiere, por ejemplo, en los procesos que se pueden realizar operacionales tanto dentro como fuera de una estructura. Y eso es justamente a lo que nosotros podríamos ir como una institución de ayuda humanitaria. ¿Cómo podemos trabajar a nivel externo justamente de una estructura que está con riesgo de colapso o está completamente incendiada y personal de bomberos necesita una mano, por ejemplo, para el personal evacuado, poniéndolo en un lugar a resguardo? Entonces ahí es justamente en donde estamos entrando nosotros. Tengan en cuenta, muy bien en cuenta, y esto lo digo y lo voy a dejar ahí grabado, que nosotros como institución de ayuda humanitaria no nos estamos yendo a la parte de rescates, atención prehospitalaria o urgencias, emergencias, no. O sea, ese tipo de cosas hasta el momento no las vamos a tocar. Nosotros solamente nos estamos rigiendo a lo que es la protección al vulnerado, ¿ok? Y todo este año se ha visto la protección al vulnerado. ¿Por qué? Porque es que ya me han llegado en varias ocasiones algunas solicitudes eh, pidiéndome de pronto convenios con instituciones de rescate o instituciones de atención prehospitalaria o cosas así por el estilo. Y hasta el momento nosotros no tenemos estos estudios avalados, por tanto, y ni siquiera a nivel legal estamos completamente establecidos. Entonces, para evitar quilombitos y ese tipo de cosas, evitemos el tema de rescate, atención prehospitalaria, eh, incendios, fuego y demás. Estos temas los estoy tocando porque son necesarios tocarlos. Más que nosotros nos vayamos a volver bomberos de aquí a mañana. No. Listo, tengámoslo en cuenta. Como les digo, NFPA tiene mucha normativa que a nosotros nos puede ayudar a visualizar y trabajar con estas normativas para la protección y resguardo de las personas vulneradas, ¿ok? Ahora, tenemos dos formas de trabajo internacionales que van muy paralelas a nivel de rescate, ¿sí? Y que es necesario que nosotros también entendamos que existan. Bien. ¿Por qué? El FEMA, a pesar justamente que sea una agencia federal para la gestión de emergencias de los Estados Unidos, también trabaja a nivel externo. ¿Ok? O sea, no solamente trabaja dentro de Estados Unidos, sino que también personal del FEMA es enviado o derivado hacia otras partes del mundo con el objetivo justamente de ayudar en situaciones, misiones de la ONU. Bien, son equipos de respuesta que pueden servir muchísimo. Por ejemplo, ustedes vieron el caso del edificio que se derrumbó en Miami, ¿no? Hola. Sí, Sí, profe, sí, lo estamos escuchando. Bueno, entonces, en esa situación, ¿ustedes vieron a alguien de la ONU? Es más, no, muchísimas instituciones llegaron, empezaron a llegar por montones. Y Estados Unidos les dijo, aguante, espérenme ahí, no me vayan a meter la mano acá.
aquí hay una situación de riesgo bastante grande, ¿sí? Y todo el mundo quiere meter la mano, y está bueno, gracias, pero es como cuando usted quiere ayudarle al viejito a pasar una calle cuando el viejito se ha corrido una maratón completa y tiene el Ferrari estacionado aquí al lado y, o sea, tiene todas las posibilidades de pasar la calle por sus propios medios y ni siquiera le está pidiendo ayuda, ¿sí? ¿Qué le va a decir el viejito? No, gracias, tranquilo. O sea, se va a reír entre dientes y le va a decir gracias, pero no, ¿sí? Es técnicamente lo mismo. Tiene absolutamente todo lo que necesita, todo lo que necesita. Ingenieros, arquitectos, personal experto en todos los procesos de estricación, la podríamos decir también, de los colapsos estructurales. O sea, tiene la gente especializada para todo ese proceso. Entonces no es como que necesario el hecho justamente de, de que haya gente adicional. ¿Por qué? Porque es que cuando yo dejo meter la mano en una situación de esas, lo que puedo provocar y generar es un daño para las otras personas. Es por eso justamente que también tuvieron que colapsar el otro edificio, o que derrumbarlo más bien, el otro edificio, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que independientemente de que nosotros como institución asociada a la ONU nos rijamos por las normativas de esta institución, también tenemos que reconocer cuándo se encuentra la otra o en dónde está trabajando la otra, para, el, para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Quién es FEMA y quién es ONU? ¿O quién es INSARAG? Acá. Acuérdense, FEMA es la institución Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de los Estados Unidos, netamente para los Estados Unidos. INSARAC es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate. Ahora bien, fíjense, por favor, si ustedes están desde su teléfono, fíjense muy bien en los detalles. Detalles. ¿Listo? ¿Quién es FEMA y quién es INSARAC? ¿Las naranjas son EMA? Bien, ¿por qué? Tienen como más logos en las chaquetas, No tiene nada que ver con eso. ¿no? Fíjense en los detalles. El fuego, profe, prevalece el color naranja. Mm. O sea, ¿quién es FEMA y quién es ahí INSARAC? Que uno está en búsqueda y el otro está en la parte de rescate. Nanay. Fíjense en los detalles, por favor. Háganlo grande, miren el zoom. Yo les voy a dar una pista. Miren detrás. No miren a la gente, miren detrás lo que hay. Estoy a la compu y quedó chiquito el cuadro, así que yo no lo puedo agrandar, jefe. Ese es el problema de pronto desde la compu. Pero tú también puedes mirarlo. Yo lo estoy viendo desde acá. O sea, si tú abres la pantalla en general y pones solamente la pantalla que estoy compartiendo, vas a ver en la pantalla a nivel general. Ok. Es más, esa diferencia, yo la estoy viendo, estoy a 2 metros del computador y desde acá la estoy viendo. Profe, O sea, en uno el edificio todavía no colapsó, en cambio en el otro está todo destruido. son cosas completamente diferentes. Son emergencias completamente diferentes. En una tenemos posiblemente un incendio, un terremoto. En la otra, pues por una situación de inundación. Fíjense por favor bien en el fondo. ¿Qué diferencia? Hay algo que los está diferenciando. Fíjense, les voy a dar otra pista más. En la imagen, no, en la imagen del lado derecho, en una pared hay escrito algo y al lado izquierdo, en la pared hay escrito otra cosa. En los dos lados hay escritos. Ah, sí. Ah, veo. Ojo, y esto es importantísimo para la labor humanitaria. Uno está con naranja y el otro está sobre la pared, en una pared escrita. Muy, no se ve.
Muy Usar, levemente se alcanza a ver. sí, Sí, ahora lo veo. usar, ¿Listo? usar algo así, dice. Bien. Usar Bueno, R y guión SR. Y la fecha. Y fecha que pone. ajá. Y hora. Bueno, esos pictogramas que ustedes están viendo en las paredes son información importantísima y para nosotros el hecho de poder entender qué es lo que dice esa información es vital. ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber quién estuvo trabajando, si es personal del FEMA o es personal INSARAG, porque estas dos personas o estos dos equipos tienen formas de trabajar que son alternas, o sea, pueden llegar a ser un poco diferentes. Entender los pictogramas de esta gente es muy, pero muy importante. Esta imagen que ustedes están viendo acá es la imagen de INSARAG, ¿sí? La forma del cajón en donde se entiende justamente cuáles son los procesos INSARAG, ¿ok? Entonces, en la parte de arriba, vamos a ver acá un poquito mejor, porque se ve medio borroso, pero igual ustedes lo pueden ver en los manuales INSARAG que les estuve pasando. Si no los tienen, no se preocupen que yo les vuelvo a pasar justamente todos estos manuales, ¿ok? ¿Les parece? ¿Necesitan? Sí, profe. Sí, por Pásenme, Listo. favor. por favor. Sí, profe, por favor. Bueno, para entender a grosso modo qué dice el pictograma, permítanme un segundito. Para entender a grosso modo qué dice el pictograma, dice, aquí arriba nos dice el riesgo principal que se encontró dentro de la estructura. Bien, estamos viendo el cuadro superior lateral izquierdo. Bien, C5, asbestos. Aquí arriba, en el cajón, justamente encontramos, en principio, el equipo, ¿sí? Después vamos a encontrar las zonas delimitadas justamente y con fechas, los trabajos que se realizaron. Anteriormente se veía con cero, con L y una K, o sea, cuántos muertos, cuántos kills y cuántos lives. Ahora prácticamente pues esto ya no se está utilizando de esta misma forma, los pictogramas cambiaron de una forma completamente diferente, ¿sí? Ya los estamos delimitando entonces por zona, los estamos empezando a delimitar por formas de trabajo y por equipos específicamente, y adicional a eso las fechas de los trabajos en los que se realizaron cada uno de estos. Anteriormente en los pictogramas anteriores, valga la redundancia, también lo que nosotros estábamos viendo era que con la cantidad de muertos o con la cantidad de heridos se le ponía un signo de interrogación. Entonces, cuando encontrábamos, por ejemplo, un signo de interrogación, significaba que podía otra vez usted ingresar a la estructura y mirar si había, por ejemplo, un pictograma completamente en un círculo cerrado. Eso significaba, por ejemplo, eso significaba que el trabajo había sido terminado, ¿sí? Por parte de la institución. Ahora, en definitiva, ya lo que se ve justamente es en el segundo de abajo, ¿sí? Debajo de la zona, nosotros vamos a encontrar una línea en donde nos dice que el trabajo ha sido terminado. Y esta es la forma en la que trabaja el FEMA. Bien, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la parte superior dice la fecha y la hora en la que estuvieron trabajando. En el lado izquierdo van a encontrar el grupo, ¿sí? En la parte derecha van a encontrar los riesgos y en la parte de abajo van a encontrar la cantidad de heridos, o perdón, de vivos que se encontraron y la cantidad de muertos que se hallaron. Bien, esa es la información prácticamente que se maneja y de la forma en la que el FEMA lo puede utilizar. Ahora ya me pueden entender un poquito mejor cuando les digo en las imágenes que ustedes encuentran al fondo quién es FEMA y quién es USAR. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿quién es FEMA? ¿Quién es USAR? ¿O quién es INSARAG? Y FEMA es la que está sobre el bote y
Sar es el que está al lado de las rocas. Exactamente. Que no se les olvide, por favor. Ahora le quedó claro. Ante una situación de urgencia, una situación de ayuda humanitaria, podemos llegar a encontrar las dos formas de pictograma. Y eso indica que una de las instituciones estuvo trabajando allí, ¿sí? Independientemente de que sean rescatistas, Fuerza Aérea, rescatistas de la policía, rescatistas del ejército, rescatistas de no sé qué, independientemente del grupo, está trabajando uno por un lado y otro por el otro. Ojo, no es bueno y es un poquito complicado el hecho, por ejemplo, de encontrar el pictograma del FEMA al lado del INSARAG, ¿sí? Puede que les dé información contraria o puede que les dé la información exacta. Para eso justamente pues se hacen las MOUs. ¿Quién me dice qué son las MOUs? Ya lo habíamos visto. Las MOUs no son ratones específicamente. Me voy a desaparecer un momentito de la imagen, ¿vale? ¿Quién me dice qué son las MOUs? Y es como el relevamiento de información. Se fue el audio. Gracias. ¿Quién me dice qué son las MOUs? Memorándum. Y viene a ser como el... Ay, me sale ahora. Memorandum Operation Understanding o las Memorandum Understanding, las normativas de entendimiento por parte de las instituciones. Buenos días. Ay, perdón, estoy escuchando. Sí, dime. Pedrito, dime. Donde se recaba la información del trabajo en conjunto. Exactamente. Sí, esas son las MOUs. El trabajo conjunto, en donde se centran prácticamente en decir, usted tiene que llegar hasta aquí. O sea, este es mi trabajo y usted llega hasta aquí. De aquí para adelante, trabaje lo que quiera. ¿Sí? Es, por ejemplo, el trabajo que realizan bomberos versus defensa civil. Esos son memorandos of understanding. No se entiende así. O sea, simplemente se les habla o se refiere a los procesos que cada una de las instituciones tiene. Pero, pues bueno, llamarlo así Memorandum of Understanding o los MOUs aquí en Argentina o en Latinoamérica, pues no se entienden de esa forma. Pero hay documentos, más que todo, y deberían inclusive sentarse ambas instituciones en un momento y trabajar en conjunto y decir, mire, estas son las normativas y nosotros necesitamos que ustedes trabajen de esta forma, de esta forma y de esta forma. Hay municipios, hay ciudades en donde pueden trabajar de esa forma. Pero ¿qué pasa? Cuando las otras instituciones a las cuales de las cuales no es necesario justamente que ingresen a trabajar, se meten y empiezan a meter la mano en cosas que no tienen que hacerlo, ahí es en donde empiezan a chocar los dos grupos. Creo que esto ya varias veces lo había comentado, ¿no? Pero es como para que lo tengamos muy en cuenta a la hora de venir a trabajar, ¿sí? Por más que ustedes tengan un uniforme específicamente, o sea, por más que sean médicos, ¿sí? Pero si tienen un uniforme de ayuda humanitaria en donde usted no está avalado como médico, preferiblemente no meta la mano, ¿sí? Porque va a llegar un médico, lo va a ver con ese uniforme y va a decir, ¿y usted qué? No, que es que yo tengo el no, tranquilo papá, pero el responsable aquí soy yo.
y va a haber choque entre ambas instituciones y demás. Entonces es muy complicado, a la hora de trabajar así es muy complicado, pero créanme que es necesario. Bueno, la Comisión Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja trabaja en cada uno de los países de una forma completamente diferente. ¿Bien? Aquí en Argentina trabaja netamente con personas como refugiados, con personas que han pasado por situaciones de calamidad, riesgo o desastre, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, la 6R se encarga de trabajar con las personas que han pasado por un conflicto armado, porque nosotros tenemos una guerra todavía pendiente, o sea, todavía que se ha venido liberando y que se ha venido desarrollando a partir de mucho tiempo. Y es necesario, es importante entender justamente que no siempre la Cruz Roja viene a trabajar en todo lo que son las situaciones de riesgo, desastres y catástrofes. Hay muchas ocasiones, como les digo, en las que la Cruz Roja trabaja de acuerdo con unos estándares específicos de trabajo como tal, ¿sí? Ellos para trabajar en un país en específico, lo que hacen es evaluar las necesidades. Si ya, por ejemplo, hay muchos recursos utilizados para un punto en específico, y bueno, van a buscar otras necesidades que se puedan cubrir. En Colombia, por ejemplo, como les digo, lo digo pues porque soy de allá. Es más, este fin de semana, este miércoles pasado, íbamos a tener una entrevista con una persona de 6R Colombia. Una de las coordinadoras justamente que trabajan en algunos de los temas, como para que nos explicara un poquito mejor a nivel Colombia cómo trabaja y a nivel Argentina también cómo se trabaja. Dos cosas completamente diferentes y como para que lo podamos ver un poquito más, un poco mejor, para que ustedes le estuvieran preguntando y demás. Vamos a mirar a ver si este miércoles podemos estar trabajando con ella directamente y hacemos esa entrevista y el taller y le preguntan todo lo que quieran, como para entender un poquito mejor a qué se refiere justamente 6R. De la misma forma, vamos a también a entrevistar a una persona que trabaja directamente en la ONU, ¿sí? Que trabaja en ACNUR, ¿sí? Que ha ido a misiones o que ha estado de pronto en diferentes situaciones trabajando directamente con ACNUR, cuál es su principal papel en cada una de estas situaciones, como para poder entender justamente en la parte de ayuda humanitaria cuál es nuestro rol dentro de cada una de estas situaciones, ¿ok? Cruz Roja, Comisión Internacional de la Cruz Roja, ya vimos cuál es su historia dentro de todos los procesos justamente que se han tenido y todo esto. ¿Quién me dice a grosso modo, la historia de 6R? A grosso modo, para contarla. Sí, más o menos, tampoco es que necesito que me digan. Bueno, así por encimita lo que yo sé es de que ha sido creada, bueno, por un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, creo que es. Un poquito antes. No, la Primera Guerra Mundial creo que fue, no sé, si no me acuerdo si es la primera o la segunda. Bueno, a causa de todas las personas que estaban en ese conflicto, y todo eso, pues los niños también. Entonces, se me olvidó el nombre del que la fundó, el que la creó. Henry Dunant. Se me olvidó también el año, pero pues eso fue creada después de una guerra mundial. Más o menos para los años 1845, después de las batallas de Solferino, Henry Dunant fue justamente quien empezó, porque ojo, no fue el único. Vendría a ser como si dijéramos, Chris Nader García fundó y creó y de ahí para arriba trabajó con el CIEM Argentina. No, ojo, hay un equipo justamente que está trabajando conmigo y cada una de estas personas tiene unas funciones específicas. Lo mismo pasó con Henry Dunant. Henry Dunant fue
una de las personas que estuvo desarrollando justamente todas las tareas de CICR a nivel internacional. Bueno, en principio, después de las batallas de Solferino, específicamente en Italia, se dio cuenta justamente cuáles eran las carencias dentro del país después de la guerra, de estas guerras específicamente, no solamente a nivel de la atención prehospitalaria, sino también cómo eran tratadas las personas, ¿sí? Empezó en principio justamente a llevar y hacer tareas completamente, o sea, muy pequeñas, pero que tenían gran significado. Por ejemplo, empezar a reunir a los presos con sus familiares. ¿De qué forma? Por medio de cartas, por medio de documentos, haciéndoles ver a la familia que el prisionero de guerra se encontraba bien, se encontraba de pronto en una situación como prisionero de guerra, pero que se encontraba por lo menos con vida, ¿sí? Y por medio de documentos que iban siendo justamente compartidos, de esa forma empezaron a trabajar, ¿sí? Y a medida que fue trabajando y que fue desarrollando diferentes actividades, de esa misma forma empezaban a visualizar las diferentes carencias y las diferentes necesidades en cada una de las poblaciones, y de esa forma fueron y empezaron a llenarlas. Ahí fue justamente cuando empezaron a trabajar y a capilarizarse las diferentes funciones de la Cruz Roja. Una de las situaciones que más marcó justamente la CICR fue la situación de la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente en principio no se vio la actividad. Recuerden justamente que hacia 1800 se creó la CICR. Lógico, duró algunos años para crearse. Estamos hablando de los años 1850, de ahí para adelante, ¿sí? Y que la Segunda Guerra Mundial estuvo para los años 1900. ¿Quién me lo dice? Entendido, ahora sí. Que tengo que volverla a leer. Está bueno, está bueno. De ahí para adelante, ¿quién la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién me dice? ¿1938, 39, por ahí? Sí, sí, sí. Hacia esa época justamente es el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1945, 1946, se cierra justamente algunas de las situaciones, ¿sí? Acordémonos que hacia 1939, 1938 es cuando empieza justamente con todo este proceso de las guetos, con todo el proceso justamente de llevar, de empezar a agarrar las diferentes personas de cada uno de los países y empezar a llevarlos a las guetos, y después de eso empieza a nacer la idea de llevarlos a los campos de concentración, y después de los campos de concentración la aniquilación de pueblos o de poblaciones enteras, que hasta el día de hoy no se tiene el censo específico de cuántas personas fueron las que murieron ante ese tipo de situaciones. Después de eso, justamente, ahí es donde cualquier persona diría, pero ¿qué pasa con la Cruz Roja? ¿Por qué CICR no trabaja o por qué no entra en estas situaciones? Y es que lógico, después o dentro de todas estas cuestiones en donde se ve que la población nazi o la ideología nazi no respeta ningún tipo de criterios ni nada de eso, Henry Dunant recibe muchísimas amenazas al respecto de no interceder, no realizar ningún tipo de procedimiento. Es por eso justamente que Cruz Roja tampoco puede realizar ningún tipo de proceso ni puede estar intermediando en ese tipo de situaciones, ¿sí? Ya después justamente de los 1948, en donde se empiezan a firmar justamente los tratados, la declaración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, ¿quién tiene el micrófono abierto? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sigo. Una vez que entonces se ve toda esta situación, se firma la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ahí es justamente cuando empieza a trabajar
Cruz Roja también, ¿sí? Cuando como que ve ese camino y esa vía libre para poder empezar a trabajar. Pero bueno, fueron muchas situaciones justamente dentro de 6R que no le permitieron empezar a trabajar ante la situación de la Segunda Guerra Mundial. Y todavía está la hora en la que 6R se lamenta por ese tipo de situaciones en las que, por desgracia, no pudo hacer mayor cosa. Bueno, ¿alguien que quiera añadir, agregar, decir algo al respecto? Te consulto con respecto a las marcaciones Uh-huh. de grado internacional. En la parte nacional, o sea, acá en Argentina, ¿se Ok. utilizaría el mismo método, sea entre bomberos voluntarios, qué sé yo, defensa civil? ¿Se utilizaría el mismo método o no se utiliza directamente? Te refieres a estas, ¿no? A las que estoy mostrando Claro, acá. exactamente, a esas. Bueno, las normativas justamente que infieren se llevan más hacia estas, a las que estoy mostrando, a INSARAC de la ONU, son las que más se ven, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como vuelvo y lo digo anteriormente, FEMA solamente trabaja lo que es Estados Unidos, ¿sí? O sea, es una sola nación que sale ante una situación en la que es necesaria su intervención. Más aún, la ONU tiene equipos de rescate en cada uno de los países, ¿sí? Adscritos a la ONU. Eso infiere que hay mayor cantidad justamente de equipos de rescate INSARAG que FEMA. Entonces, por eso vamos a encontrar estos cajones, a estos se le llaman cajones, de trabajo de rescate. ¿Listo? Estos son los que prevalecen prácticamente para el trabajo. Ya, si vamos a trabajar, cosa que no creo, en Estados Unidos, lo que vamos a encontrar es netamente esta caja. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces cómo se organiza la ONU. ¿Se acuerdan? Anteriormente yo les había comentado, les dije, bueno, se divide en diferentes aspectos. Bien, tiene 4 aspectos específicamente que se divide la ONU. Esto ya lo habíamos visto, solamente que va a ser un pequeño repaso de lo que hemos estado trabajando. La ONU entonces se divide desde un principio. A ver, lo voy a mirar un poquito más desde el teléfono. Es muy grande el cuadrito, ¿no? Entonces, Sí, desde la bastante grande. parte izquierda, ustedes van a encontrar justamente todo lo que tiene que ver, izquierda superior, todo lo que tiene que ver con Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, que se divide directamente desde la Asamblea General, se desplaza hacia lo que es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad prácticamente se desplaza ante una situación de emergencia en donde prácticamente cascos azules, que son las poblaciones militares, o perdón, las organizaciones militares del país, adicional a otros países justamente que pueden desplazar equipos de seguridad. ¿Sí? Estos equipos de seguridad, ¿con qué objetivo y por qué razón se desplazan a las diferentes a los diferentes lugares de desastres y de catástrofes? Alguien que me lo diga, por lógica, ¿no? Los equipos de cascos azules se desplazan principalmente para preservar lo que es la seguridad interior de la nación. Por eso que están vestidos todos de azul y blanco. Solamente, por experiencia personal, solamente una nación ha acudido a misiones de paz con equipo verde, pero es por un tema histórico, ¿no? Social, que es Japón. Pero si no, se movilizan a nivel seguridad interior, protección de las ONG que haya en los lugares de conflicto, apoyo a las ONG, y con el apoyo es cuando las distintas ONG desplazan a los lugares que necesitan, por ejemplo, agua, vestimenta, sanidad, relaciones políticas, sociales, todos se desplazan con la custodia, ¿sí?, armada de los cascos azules. ¿Sí? Cascos azules se desplazan por medio de patrullas armadas, ¿sí? Y las patrullas armadas están conformadas por munición real y munición de goma, con escopetas y con fusiles, ¿sí?
y a la vez actúa personal sin arma, custodiado por los mismos compañeros que son armados. Antes depende del tipo de situaciones, porque hay casos a veces de enfrentamientos armados. Pero, cascos azules tampoco se movilizan solos. A su vez, tienen la UNPOL, que es la Policía de las Naciones Unidas, que son los primeros en actuar en un caso de que haya un disturbio interno, por ejemplo, una violencia familiar contra un chico, algo, son los primeros en actuar, bajo la custodia, ¿sí?, de los cascos azules también. La UNPOL también es, digamos, la policía de la ONU, que está integrada por distintos países. Pero básicamente la misión de la ONU es la seguridad interior y la preservación de la paz, la custodia del gobierno local, que la ONU requiera de esas tropas en un país determinado. Claro, exactamente. Justamente la ONU establece, o sea, se dieron cuenta después de muchas situaciones en donde después de una catástrofe, un desastre, vuelvo y lo digo anteriormente, ya en las otras clases lo habíamos visto, se vuelve una situación de anarquía, justamente porque caen todos los sistemas, dentro de esos también caen los sistemas de seguridad. Recordemos que las personas, militares, policías y demás de la zona, son personas, son familia, tienen demás personas justamente por las cuales preocuparse, y es a raíz de eso justamente, dentro de algunas de esas situaciones, que se vuelve una situación anárquica. Por otra parte, tengamos en cuenta también que todos los sistemas de seguridad caen, tengamos en cuenta también que empieza justamente a desarrollarse una necesidad por comida, necesidad por agua, necesidad por muchas de esas cosas, y simplemente hay personas que no les interesa la vida de las otras y por el contrario se llevan por delante absolutamente todos estos derechos justamente, y para eso también está el personal de los cascos azules. Pero bueno, vamos a mirar entonces hacia la parte de abajo algunos de estos programas y órganos, ¿sí? Tenemos algunos de los más reconocidos, por ejemplo, en la parte de abajo inferior izquierda, valga la redundancia, abajo inferior, ACNUR, ¿sí?, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, PMA, que está al lado de ACNUR, que es el Programa Mundial de Alimentos, ¿sí?, que ya vimos justamente cómo trabaja cada uno de estos. Bien, también tenemos UNICEF, que es para los niños, ¿sí? Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ahora, las comisiones orgánicas, justamente, que establecen todo lo que son las necesidades intrínsecas del ser humano. Bien, cada una de estas comisiones está desarrollada y está adscrita, por así decirlo, por personal profesional de la región o enviada por misiones a cada uno de estos lugares. Bien, de por sí, y tengámoslo en cuenta que las personas o los jefes de cada una de estas personas, los coordinadores de estos grupos, no son de la región específica, sino que son derivados y enviados por la Asamblea General para que realicen el trabajo en específico. ¿Qué quiere decir eso? Que el coordinador, por ejemplo, de la Comisión de Desarrollo o la Comisión de Derechos Humanos, aquí en Argentina comúnmente no es argentino, sino que es derivado de una Asamblea General en donde se encuentra. La Asamblea General, ¿dónde está? Lo dejamos como tarea. Bueno, en la parte izquierda, perdón, derecha, vamos a encontrar un consejo, todo lo que tiene que ver con la parte económico y social. Ahí ustedes van a encontrar, por ejemplo, el FMI, como me lo estaban preguntando anteriormente. Entonces vemos justamente que el Fondo Monetario Internacional efectivamente sí hace parte justamente de todos estos programas. Me disculpo porque les había dicho que no. Solamente que es que son tantos órganos que es complicado llegar a tenerlos todos en cuenta. ¿Qué otro tenemos pendiente ahí? La OMT, por ejemplo, que es la Organización Mundial para el Turismo.
¿Listo? Eso también. ¿Qué otro más reconocido ahí que ustedes ven? Que ustedes digan, ay, este lo conozco, este lo conozco. Los organismos especializados del Consejo Económico y Social. La OIT, ¿La OIT qué es? el de telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bien, ¿qué otro? La UNESCO, la OMS. La UNESCO, la OMS, exactamente. Ahí estoy tomando pantallazo de la asistencia. Listo. Bueno, por otra parte, ¿cómo trabaja la ONU en general? ¿Cómo es la forma de actuación de la ONU ante una situación de emergencia? En principio, justamente como ustedes lo están viendo aquí en la imagen, oiga, qué problemita con esto. Bueno, como ustedes lo están viendo aquí en la imagen, esta imagen de por sí ustedes ya la habían visto, ¿sí? Esta la tienen de un manual, ¿de un manual qué? De un manual que yo ya había realizado, pero no obstante igual se las voy a compartir sin ningún problema otra vez, en caso de que ustedes lo necesiten, en donde ven absolutamente todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria desde un rasgo completamente básico. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué significa ayuda humanitaria? ¿Dónde nace ayuda humanitaria? ¿Cuáles son las organizaciones a nivel internacional y demás? Todo lo que son normativas internacionales también lo tenemos que ver justamente dentro de estos aspectos. Bien, ¿cómo se activan? ¿Quiénes son las personas encargadas? ¿Cuáles son los organismos encargados justamente de cada una de estas situaciones? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, en este aspecto, ¿sí? Cada una de estos organismos, ustedes los van a encontrar acá y se van a dar cuenta que muchos de estos no se encuentran en este listado. ¿Por qué? Porque son ramificaciones de algunos justamente de los otros órganos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en este, la OCHA no está. INSARAC tampoco. Pero es justamente porque depende específicamente de otras actividades alternas, de todo lo que tiene que ver con situaciones de recursos humanos o de actuación para la humanidad, por así decirlo. Bien, en principio, entonces vamos a encontrar que la situación, un terremoto, cualquier cosa, lo que fuere. Uy, sí, perdón, pasa que a las 11 ya tengo una actividad. Sucede la situación, ¿sí? Desastre, catástrofe, y el Estado es quien tiene que dar la voz. ¿La voz de qué? ¿Qué tiene que Bueno, hacer? Dime, perdón. y que tiene que informar de que tuvo tal situación y si necesita ayuda o no, porque es el Estado el que pide la ayuda, no puede venir ninguna organización por sí sola a trabajar. Depende. Exactamente. Perdón, Sí, depende de qué. depende de la situación. La ONU puede hacer una intervención. Depende de la situación. Si no, normalmente el Estado es el que pide ayuda, pero depende de la situación crítica de esa nación, sea cual fuere sea, la ONU puede ordenar una intervención militar para luego hacer una intervención, digamos, de paz. Pero depende de la situación. Claro, bueno, en este aspecto y en esta situación específicamente estaríamos hablando de una situación de catástrofe o desastre, ¿sí? Hasta lo que entiendo, también los estados justamente también pueden dar su voz de negativo ante las situaciones justamente de desastres o de catástrofes. Si el estado directamente quiere dar su negativa a la situación de
de la ONU, de que quiere establecer ayuda, perfectamente no es necesario que ingrese. Sucedió, por ejemplo, en Venezuela hace algún tiempo, ¿sí? En donde iban algunos camiones justamente con ayudas humanitarias y no se les abrió la frontera y los camiones terminaron quemados por personal del Sí, gobierno, pero ¿sí? esa ayuda humanitaria no fue organizada por la ONU, sino fueron por distintas ONG de ayudas humanitarias internacionales. No lo centralizó la ONU. Haití se hizo una intervención militar para despojar al gobierno y automáticamente se corrió la intervención, cuando se tomó el gobierno, se corrió la intervención militar y quedó todo lo que era la parte de ayuda social, ¿no? Y llegaron todas las ONG hasta hoy en día. Pero por eso digo, depende de la situación, depende, es como que, porque la ONU es ONU, muy linda, todo, pero está centralizado bajo un solo mando. Sí. Depende de la situación, ¿sí? Y el país dice, no queremos a nadie. Si esa situación interfiere en ciertas relaciones internacionales a terceros países, se hace una intervención directamente, ¿sí? Por eso que la intervención no es por un solo país, son varios, visitado por uno. Entonces, se hace una intervención, se hacía de catástrofe o político. Haití fue político y catástrofe. Se hace una intervención y cuando se toma el poder, bien lo dijiste vos, que el país pierde totalmente el mando interior, queda en manos extranjeras, ¿sí? Porque esa es la realidad, automáticamente desembarcan todas las distintas ONG para ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria. Pero por eso es muy particular la intervención militar que realiza la ONU. Es muy particular y es en extremo caso y necesidad. Si no, prácticamente ya hoy en día no se lo hace. Claro, exactamente. Justamente cada una de las intervenciones que realiza la ONU, en principio, y justamente por este tipo de situaciones, se demora un poco este tipo de intervenciones de cada una de las instituciones, y es justamente porque se tiene que analizar la situación del país a nivel interno, ¿sí? Es por eso que los diferentes entes de ayuda humanitaria se demoran cierto tiempo, 24 horas hasta 72 horas para la llegada de los primeros grupos de ayuda internacional. Eh, Efectivamente, como Gabriel lo dice, este, eso depende justamente de cada una de las situaciones. Hemos visto dentro de la historia que han habido diferentes países, los cuales siempre se me olvida el país, del tema del maremoto, pero me queda como tarea compartirlo, en donde en definitiva dijeron, no necesitamos ayuda de la ONU, no queremos la intervención internacional, no queremos la ayuda de absolutamente nadie, a pesar justamente de la cantidad de bajas, de la cantidad de muertes, de la cantidad de personas que necesitaban de esa ayuda, el gobierno dijo, no quiero la ayuda de nadie y punto. Puede que haya estado ingresado dentro de los apartados de la ONU, porque hay países que no lo están, ¿sí? Porque no están obligados justamente a estar dentro de estos apartados, pero como lo dije anteriormente y como lo dice Gabriel, depende de la situación, pero de acuerdo justamente con el análisis, son muchas situaciones justamente alternas que se tienen que mirar bastante bien y se tienen que analizar. Bien, bueno, vamos a desplazar entonces todo lo que tiene que ver con la parte de situación del análisis que estamos realizando de situaciones de emergencia y catástrofe. Entonces, 24 horas se brinda el estado de conmoción o el estado de emergencia por parte del Estado, ¿sí? En donde dicen, nuestros recursos no alcanzan, necesitamos ayuda internacional. Desde ese momento entonces empezamos a desplazarnos hacia abajo y vemos la primera actuación del personal del UNDAC. Bien, una vez que llega UNDAC, empieza a entrevistarse con Lema, que Lema es la persona encargada dentro de la región específicamente de toda la situación de emergencia y desastre, ¿sí? Se deriva perfectamente a NDMA toda la información, que NDMA es justamente la Autoridad Nacional de Emergencias y Desastres. Aquí, por ejemplo, en Colombia, se tiene un ministerio específicamente desarrollado para todo lo que es gestión del riesgo. En el país hace parte justamente lo que es CIFEM. Bien, ¿sí es CIFEM? Creo que sí es CIFEM. Sí,
El CIFEM, Sistema Federal de Emergencia. Exactamente. Bueno, el CIFEM, bueno, ya vamos, ustedes saben inclusive más la historia del CIFEM que yo. Listo, se declara el estado justamente de la emergencia ante la ONU por medio justamente de NDMA y se activan los diferentes procesos. ¿Cuáles son los procesos? En principio, desde el lado izquierdo vamos a empezar a tener un Spider, que es el satélite de la ONU que está en órbita, ¿sí? Empieza justamente a desarrollar y a verificar por medio de las diferentes imágenes cuál es el lugar, dónde está el lugar, cómo se encuentra y todo esto. Tengamos en cuenta que el satélite tiene que estar en una órbita y cada X cantidad de tiempo se encuentra en esa órbita y en ese lugar. Entonces, no es que en este momento está pasando un terremoto en Chile y ya tengo el satélite encima. Nada que ver. Tenemos que esperar a que la órbita, a que el satélite pase por esta zona, por esta región, y nos empiece a derivar cada una de las informaciones que realmente necesitamos. No obstante, esta información es transmitida directamente a GDASC, que es el órgano prácticamente a nivel virtual, que empieza a organizar cada una de las cositas para empezar a trabajar. Por este lado, toda esta información empieza a ser derivada directamente al OSOC virtual, ¿sí? El OSOC virtual, que es el sistema en donde nosotros ingresamos, verificamos, miramos cuáles son los equipos, cuál es la ayuda que se tiene, cuáles son cada una de las situaciones alternas, inclusive los riesgos adversos que nosotros vamos a encontrar en el lugar, los vamos a encontrar también en el OSOC virtual, ¿sí? Y se deriva toda esta información a OCHA, ¿sí? OCHA envía su primer equipo, que es la UNDAC. Es que todo esto ya ustedes lo vieron, pero bueno. UNDAC, que es el primer equipo que hace su respuesta en el lugar y que se empieza a trabajar directamente por medio de el manual que se llama, que ustedes lo conocen, y dice, deberían responder al unísono. ¿Cómo? ¿Charac? No. No. Los manuales INSARAC son Manual de directamente... situación de emergencia. Por ahí va, pero no. Ay, chicos, por Dios. USAID, OFDA. ¿Qué me dicen? Ustedes lo deberían saber más que yo. Se llama Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. O sea, EDAN. Por medio del EDAN, UNDAC empieza justamente a desarrollar cada una de sus actividades y empieza a subir todas estas informaciones al OSOC virtual, ¿sí? El OSOC virtual, que me sirve prácticamente para verificar todas estas informaciones y para saber cuáles son los grupos y cuántos grupos yo empiezo a derivar como tal a la zona específicamente, ¿sí? Entonces ya sabemos, por ejemplo, que Chile tiene su equipo USAR, que Bolivia tiene su equipo USAR, que Perú tiene su equipo USAR, que Brasil tiene su equipo USAR, que Uruguay tiene su equipo USAR. Estoy hablando, por ejemplo, de una situación en Argentina, y que cada uno de esos países pueden empezar a realizar las actividades. Ojo, en el OSOC virtual también constan justamente cuáles son las especialidades de estos equipos, porque no todos los equipos funcionan para lo que es el rescate automáticamente, ¿sí? O sea, que yo llego y voy a encontrar sí o sí gente, porque para eso se necesitan algunas herramientas específicas. Una de esas herramientas específicas, que es una herramienta entre comillas biológica, ¿cuál sería? Para encontrar gente. Que se le llama como elemento de 4 patas, que huele muy bien. Equipo K9. Perro. Exactamente, el equipo K9 o el equipo canino, ¿sí? No todos los países tienen un equipo K9, ¿sí? O completamente desarrollado para los fines de situaciones de desastre. Entonces, por esa razón, se tiene que verificar justamente cuáles son los equipos intervinientes que pueden trabajar en las primeras horas.
Ya esos papeles y esos documentos tienen que estar directamente y tienen que constar en el OSOC virtual. No se puede empezar a trabajar, bueno, chicos, envíenme pasaporte, envíenme formato médico y envíenme... Esos papeles ya tienen que constar directamente, ¿sí? Lógico, se realiza una revisión previa antes del despliegue de cada uno de estos equipos, pero ojo y ténganlo en cuenta, en caso de que estos equipos no consten con esta información, se van a quedar para otras intervenciones, ¿sí? O sea, no es que vayan a llegar directamente en las 72 horas, sino cuando consten absolutamente todas las documentaciones, que eso lo tiene que hacer el gobierno de su país, ¿sí? El gobierno de su país tiene que realizar todas las actuaciones y toda la situación de legalización del personal que va a viajar, ¿sí? Y tiene que constar directamente ante el OSOC virtual. El OSOC virtual no es todo el mundo el que tiene acceso a esta información, sino que es personal netamente estatal, ¿ok? Sube toda esta información y directamente ya vamos a ver que RCD, justamente, que es la zona en donde ingresa y egresa todos los equipos de rescate, ¿sí? Va a constar esta información de cuáles, cuántas, cómo y todo esto se deriva al lugar, activan el proceso de ingreso. Ya se sabe, por ejemplo, que va a viajar un avión de Fuerza Aérea llevando X cantidad de gente, ya lo vimos en el proceso de logística, ¿sí? Con cuántos, cómo, dónde, esto, lo otro, y ya se activa directamente el proceso del ingreso de estas personas para que simplemente sea entrada, sellada y vamos para afuera, entrada, sellada y empiece a trabajar. Cada uno de ustedes vaya. Yo les pregunto ahora, si hay una persona, por ejemplo, que viaja, polizón, por así decirlo, yo quiero viajar con este equipo, yo quiero, viaja, se mete en el avión y llega al lugar, ¿lo dejan o no lo dejan trabajar? No, no lo dejan trabajar. ¿Por qué no lo dejan trabajar? Si yo soy especializado y tengo todos los papeles y quiero hacer y sé que puedo. Que no está en el sistema porque no lo conoce, o sea, el sistema muestra la identificación de cada uno de nosotros. Exactamente. Porque vaya, no lo permita, no sé, le ocurre un accidente y él no está en el sistema, entonces no aparece y la familia puede mandar a la institución. Bueno, ya nos fuimos por la parte legal, claro que sí. ¿Y vas a decir otra cosa, Adri? No, nada más, solamente eso. O sea, ni bien llegas con el avión al aeropuerto local, sos como un viajante más. Llegás, seguís el caminito de migraciones, digamos, hablando bien vulgar, ¿no? Seguís el caminito de migraciones de la ONU y te hacen pasar por la oficinita y te hacen todo el chequeo de ingreso normal como un pasajero, pero ya estás registrado como que vas a entrar con ese contingente, pero te hacen todo el chequeo, todo normal, y te suelen dar una credencial con la cual vos te tenés que desplazar en todo el territorio ese, aparte de tu documentación, ¿no? Claro, exactamente. Esa es como la validación. Y te retiran el pasaporte y te dan la documentación que la ONU, la UNPOL, te da, con fotos, todas esas cosas. Exactamente. Esa es justamente la documentación. O sea, si no se tiene absolutamente toda la documentación, lo más seguro es que usted no va a pasar de esos filtros, ¿sí? Independientemente de que la ONU o justamente RCD haya realizado y haya armado todo para su llegada, ¿sí? Porque hay muchas ocasiones en las que simplemente se cierran todos los aeropuertos y solamente se admite o se permite el ingreso de los aviones de ayuda humanitaria que vienen con gente, que vienen con equipos, que vienen con todo esto. Y una vez que eso sucede, ya directamente RCD va a tener solamente la información para estas personas. Puede haber situaciones en las que se abran oficinas alternas dentro del mismo aeropuerto para realizar los ingresos de las personas o los ingresos de los equipos, que pueda ser un poquito más rápido, distribuido con mayor eficiencia. Bien, ante este tipo de situaciones, justamente ya después de que un Spider sube la información a GDASC y sube la información al OSOC virtual, se va a obtener cada una de estas situaciones, ¿sí? Cada uno de estos van a empezar a verificar qué necesitamos. Directamente OMS
activa todo lo que son los sistemas, ¿sí? UNESCO empieza a verificar el daño ambiental que hay en la situación. ¿Por qué? Porque recordemos que UNESCO no va a entrar a trabajar, no va a entrar a trabajar automáticamente, no va a entrar a trabajar después de las 72 horas. UNESCO trabaja en los estados de resiliencia, a menos justamente que el daño ambiental que haya derive de un riesgo vital para las personas que estén en el lugar, ¿sí? Ante ese tipo de situaciones se deriva un equipo UNESCO que ellos tienen otros procesos adicionales para activación. Bien, y por otra parte también vamos a empezar a trabajar con ACNUR, ¿sí? Que ACNUR, justamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es lógico que se tenga que desplazar un equipo ACNUR, ¿sí? Para que empiecen a proceder con carpas, para que empiecen a proceder con los kits de emergencia para las personas que perdieron absolutamente todo, para que empiece justamente a trabajar con un DP, para que empiecen a trabajar con cada uno de estos. Y adicional, por el lado derecho, para finalizar con todo este proceso, entonces un DAC solicita equipos INSARAC de acuerdo a toda la información que me da el OSOC virtual, se llaman a los equipos SAR-USAR de acuerdo justamente con los ingresos de RCD, ¿sí? Y empiezan a trabajar bajo cada una de estas normativas. INSARAC, que es el volumen 2 específicamente, el volumen de operaciones, todo lo que tiene que ver con el USAID, ¿sí? EDAN, evaluación de daños y análisis de necesidades, todo lo que son los procedimientos internos, que acuérdense que cada uno de los equipos que va a viajar tiene que saber cuál es la cultura, cuáles son los detalles específicos de la población, qué le gusta, qué no le gusta a la población también, porque hay muchas ocasiones en las que puede chocar el equipo de ayuda humanitaria directamente con la población, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con las normativas internas nacionales. Bueno, ahora vamos a ver algunas leyes. Perdón, ¿hay alguna pregunta o algo que decir al respecto de lo que dije anteriormente? ¿O queda más o menos claro? Porque esto yo estoy completamente seguro que algunos lo entendieron y otros no mucho. Sí, perfectamente. Entonces queda clarísimo del tema de las intervenciones que directamente no se puede ir a otro contingente. Algo así sería. Técnicamente, O sea, de lo no que es lo recomendable, sería. solamente Ni lo espere a que lo apropiado. llamen. Es muy simple. Se tiene que pertenecer a un grupo USAR para poder estar en una situación justamente de emergencia de terremoto y demás. Es por eso que desde mi punto de vista y de acuerdo justamente con las normativas internacionales que me brinda la ONU, ¿sí? Por medio de INSARAC, por medio de la OCHA, los estudios que estamos realizando justamente se derivan para realizar este tipo de procedimientos. Bien, todo lo que tiene que ver con ayuda humanitaria lo tienen que saber a la perfección, porque el día de mañana, si nosotros decimos, bueno, listo, vamos a apuntar a trabajar con este tema, y viene alguien de la ONU o alguien de OCHA directamente y me dice, bueno, listo, hagámosle una evaluación al personal y empecemos a certificarlos como personal USAR. Y si ustedes quedan mal en la evaluación, directamente no pasan o no se certifica al equipo en general como equipo USAR. Bien, desde ese punto de ayuda humanitaria, por la otra parte de atención prehospitalaria y de rescate, es otra cosa completamente diferente y se tiene que realizar como con el proceso, con los debidos procesos que se tienen que realizar completos a nivel general. Bueno, entonces, pactamos de acá que usted tiene que hacer parte de un equipo profesional de acuerdo con los estándares que le brinda el INSARAC volumen 1. ¿Listo? Ahí está toda la normativa administrativa que se tiene que realizar antes de enviar un equipo USAR. Cuáles son las necesidades, cuántas personas por equipo, qué profesiones se necesitan por equipo. Les recomiendo justamente que se lean el volumen 1 y el volumen 2 y el volumen 3, ya que estamos de paso con los equipos USAR. ¿Alguna otra pregunta o especificación, algo que decir? Bueno, vamos entonces a encontrar justamente en este segundo punto
Perdón, yo les íbamos a hacer un receso de unos minutos, pero el tiempo no me da, por desgracia. Vamos a encontrar entonces leyes y normativas internacionales. Bien, en principio vamos a encontrar las principales leyes internacionales y por otra parte las normativas adoptadas por el Estado como tal. Bueno, en principio vamos a tener el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, tengo a la persona indicada, idónea justamente para que nos pueda colaborar y nos pueda desarrollar este proceso a grosso modo. Gabriel, ¿estás? Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Mira, llegaste como caído del cielo. Bueno, les comento que Gabriel es personal militar argentino, activo, ha estado en diferentes misiones a lo largo del mundo, ¿sí? No solamente aquí en Argentina, sino ha estado con cascos azules, desarrollando estas principales actividades justamente de lo que es prevalecer los derechos de las personas a nivel mundial después de una situación de desastre, una situación de catástrofe o otro tipo de situaciones. Bien, bueno, Gabriel, ¿nos podrías comentar algo específicamente con respecto al derecho internacional humanitario? Por ejemplo, lo que vemos acá. Bueno, básicamente algo muy chiquito lo dije antes, ¿no? Sí. Cuando uno va a una misión de paz, obviamente que antes de ir es entrenado acorde al ambiente donde va y entrenado para lo peor. ¿Por qué? Porque se le entiende que si hay una intervención de ayuda humanitaria es porque algo pasa, algo está ocurriendo. Entonces, si bien se desplazan los cascos azules, pero van con armamento de guerra real. Cuando se salen, cuando se ingresa al país, se hace todo el proceso de ingreso, todo, y lo primero que nos dan es un manualcito chiquito, ¿sí? Que son todos los derechos que uno tiene, las reglas que tiene que cumplir, los derechos que tiene que hacer cumplir y cómo debe hacerlo cumplir en ese lugar, en esa nación. Es decir, va a actuar como un policía local, pero es internacional, es visto por los ojos del mundo. Aparte de la UNPOL, que es la policía de la ONU. Entonces, ¿qué hace el Cascos Azules? Aparte de varias misiones, pero hace de policía local. Da vuelta, patrulla a cualquier hora, en cualquier lugar, tiene derecho a entrar y salir en cualquier parte, tiene autorización, pero el pedido de autorización es permiso entro, ¿sí? Siempre manteniendo la educación, el buen hablar. Se tiene que hacer respetar los derechos, principalmente de lo que son de las mujeres, de los niños. Yo hablo caso Haití, no estaba permitido la violencia a los chicos, la violencia a mujeres, había que intervenir, pero bien al estilo policía. Es decir, si uno iba armado, ¿sí? Las patrullas eran armadas con escopetas bala de goma y con fusiles con arma de guerra. Entonces, había que intervenir, había que hablar con uno, había que hablar con otro, y uno dice, ¿y cómo hacías con el idioma? Y yo les aseguro que en una situación así, en 20 días ya prácticamente entendía lo que le decía y se hacía entender. Eso es así, ya lo hemos vivido por experiencia, se hace entender y lo entiende. Entonces, había que actuar como policía, pero siempre bajo las reglas de empeñamiento local. Es decir, hablar con uno, hablar con otro, tratar de que no haya problema, de separarlos, y había que intervenir tipo policía, ¿sí? Y había que hacer respetar los derechos de cada uno. Si sobrepasaba ya el problema interno de peleas o eso, ahí intervenía la UNPOL, siendo que nosotros éramos policía militar, digamos, local. Aparecía la UNPOL, ¿sí? Haciendo el mismo trabajo que nosotros, pero ya más legal ante la ONU, y si ya la UNPOL decía, no, ya no hay caso, hay que, usar la fuerza, ahí ya intervenía la ONU, digamos, los cascos azules ya con la fuerza. ¿Qué con la fuerza? Primero se actúa con palos, la tonfa, para tratar de disuadir. Y si no, se usaba armas, pero básicamente se hacía respetar mucho los derechos de los niños
y de las mujeres, ¿sí? Eso es lo primero que se hacía, ¿sí? Cuidar el derecho de uno y el derecho de otro. Y si hacía falta, era necesario, había que extraer a las mujeres o a los niños y llevarlos a los campos que están actualmente, después de tantos años, siguen estando llenos de carpas que están en las distintas ONG para ayuda humanitaria y dar apoyo psicológico, sanitario, todo a esas personas. Bien, Pero eran ajá. vigilados por todo el mundo cómo actuaba el soldadito de los cascos azules, porque primero lo miraban a él, a ver qué hacía, qué no hacía, cómo caminaba, cómo hablaba, si pegaba o no, era los ojos a él primero, no al disturbio, sino a él. No, seguro, siempre. Había que cuidarse un montón de lo que hacía. Claro, sí, seguro. Sí. Y es normal justamente, y ahora con el tema de la tecnología aún más, porque vas a tener cámaras y ojos por absolutamente todo lado mirando cuál es tu intervención, no lo que está haciendo la persona específicamente, sino cuál es la intervención y cómo interviene el equipo de respuesta, por así decirlo, ante ese tipo de situaciones. Y se Es muy complicaba, complejo, la verdad. claro, se complicaba muchísimo cuando se llevaba las ONG, tenían que llevar asistencia humanitaria a un lugar determinado, que ya estaba catalogado como, digamos, crítico en lo que era seguridad, y se iba un convoy, que es un grupo de camiones con agua, con equipos de sanidad, médicos, ONG que llevan ropa, bueno, distintos organismos internacionales que iban a hacer un chequeo, una vigilancia, un local y eso. Había que hacer una custodia armada, ¿sí? Había que hacer una custodia armada porque la desesperación era tanto por un poco de agua, por unas galletitas, que la gente se venían en malón a los camiones. Y ahí uno decía, perdón la expresión, no decía, ¿qué corno hago? Porque no hacen caso a los gritos, ¿qué corno hago? Y ahí había chicos que pedían comida y agua, gente que pedía comida y agua, enfermos que se acercaban pidiendo asistencia. Entonces está la iniciativa de los equipos internacional. ¿Cómo actuamos acá? Es decir, no le podemos disparar, son chicos, son mujeres, son ancianos, no le podemos pegar, son chicos, son mujeres, son ancianos, y ahí se desbordaba todo y se armaba un lío porque nosotros teníamos que darle protección a la ONG, claro. ¿sí? A los organismos civiles que llevaban esas asistencias, y iban y sacaban todo a los golpes, todo, rompían todo porque estaban desesperados. Bueno, eso es un momento muy complicado en donde uno no sabe cómo corno actuar porque está desbordado. ¿Sí? Ni por un lado ni por el otro, o sea, tienes que proteger al equipo, ¿sí? Pero tampoco puedes... Hay que proteger al equipo, me tengo que proteger fuerza, yo, sí, nos tenemos que proteger todo, porque yo no podía permitir que le hagan algo a los equipos internacionales, las ONG, tampoco a nosotros porque estábamos armados, un lío, más 40 y pico grados de calor que hacía, es decir... La desesperación, claro. O sea, son muchos factores los que alteran ante ese tipo de situaciones. Y más el encierro, más el encierro. Seguro. Más el encierro, porque depende del lugar, no se sale de Franco todos los días ni todas las semanas, era un encierro de 4 o 5 meses. Entonces, hay que estar preparado para una misión de paz. Primero el que va tiene que estar preparado, psicológicamente y después instrucción. Y las ONG lo mismo, porque todas las ONG que operan en ese país también es como un régimen tipo militar. Tienen que estar preparadas para ir y aparte van y no salen de Franco por 2, 3, 4 meses. No van a, entonces, psicológicamente tienen que estar preparados por la situación. Claro, sí, son misiones bastante complejas y más en una situación. A ver, yo siempre pongo las líneas temporales de cada una de las profesiones. El de un bombero no va a ser el mismo tipo de acción, ni el mismo tiempo de acción, por ejemplo, de una ayuda humanitaria, ni en el caso justamente tuyo también, Cascos Azules, por ejemplo, tiene unos tiempos de acción completamente diferentes, inclusive a los de la ayuda humanitaria. Un equipo K9, por ejemplo, tiene una semana de acción, ¿sí? Pero ustedes, por ejemplo, en el caso suyo, tienen meses justamente de misión en el lugar. Y para eso hay que tener un nivel de psicológico bastante estable para poder soportar ese tipo de situaciones. Y en el terremoto, si mal no recuerdo fue en 2010, en el terremoto que hubo, que destruyó todo, no hubo muchos organismos internacionales de búsqueda y rescate, no estuvieron los equipos húsares, estuvieron los equipos mismos
de los cascos azules, aparecieron un par de equipos de topos de México y 2 o 3 ONG, uno de Israel, y eso son los que trabajaron en el lugar. Por eso que vivencia personal, es muy político todo, y depende del lugar, la ONU despliega, si no, no hace nada. ¿Sí? Exactamente. Y hoy en día prácticamente está casi igual Haití que hace 11 años atrás. Por eso, Increíble. y está lleno de organismos internacionales, lleno. Uno llega al aeropuerto y ya a los alrededores ve todos los containers de las distintas ONG, es impresionante la cantidad de ONG que hay ahí. Y, bueno, sobresale por demás un edificio que tiene como 10 pisos, la Embajada Americana. ¿Sí? Mira. Uno ve un solo edificio, la Embajada Americana. Pero es muy lindo, pero hay que cuidarse mucho. Seguro. Bueno, gracias Gabriel por compartirnos parte de tu experiencia por ese lado. Y bueno, nada, vamos a seguir trabajando justamente apoyados en lo que son tus experiencias y vivencias. Por otra parte, entonces, como ustedes lo ven, el derecho internacional humanitario comprende muchísimos aspectos, ¿sí? Hay algunos aspectos que son derivados específicamente hacia lo que es la situación de guerra. Bien, como lo vemos justamente aquí, hay algunos puntos específicos y en el caso, por ejemplo, de Gabriel, como lo vemos, ellos son bien capacitados previos justamente al desplazamiento adicional. Me imagino que dentro de las cartillas y todo esto, donde brindan los derechos, también está la información cultural de la gente y alguna información específica del por qué y para qué se están haciendo estos desplazamientos hacia el lugar, adicional de las charlas técnicas y demás. Vamos a hablar más adelante y vamos a ver un taller justamente el miércoles específicamente de esto, de lo que es el derecho internacional humanitario. Bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también justamente son normativas internacionales. O sea, a ver, son situaciones reales que se tienen que verificar y que tienen que establecerse justamente en cada uno de los países. Las constituciones de los estados tienen que estar establecidas básicamente bajo esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, no puede ir en contra de absolutamente ninguno de estos derechos. Bien, tenemos algunas informaciones importantes relativamente, porque ustedes ya lo tienen que saber. Recuerdo a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está dividido justamente en 30 artículos, los cuales establecen las normativas imprescindibles en las que la humanidad debe convivir, traducido a más de 80 idiomas para que todo el mundo comprenda los derechos que lo protegen por las instituciones internacionales, y fue firmada en París en 1948, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se evidenciaron grandes, o sea, ustedes se imaginarán el nivel de genocidio, por así decirlo, sobre el nivel de violencia tan fuerte, ¿sí? Que hubo justamente, que fue necesario realizar los 30 artículos para este tipo de situaciones. O sea, el genocidio tan grande y el nivel de en el que hubo una ruptura por completo de la humanidad al respecto de todo lo que hicieron en esas situaciones, que fue necesario crear esta situación porque la repercusión fue a nivel mundial después de lo que sucedió ahí. Así que bueno, la Declaración de los Derechos Humanos son las normativas que todo Estado debe tener en cuenta para la creación justamente de sus leyes y normativas. No puede haber nada absolutamente en contra. Y por otra parte tenemos habeas corpus. El habeas corpus, que significa prácticamente traer personalmente a un individuo ante un juez para que se pronuncie sobre la legalidad del acto restrictivo de su libertad física. En realidad el habeas corpus es una carta magna que se tiene que proteger por absolutamente todas las situaciones. Un habeas corpus solicitado por una persona significa que esta persona está
completamente segura de que su proceso está siendo completamente ilegal. Ante ese tipo de situaciones, por ejemplo, tenemos presos políticos, situación que se ha visto mucho en Venezuela, ¿sí? Y muchas otras acciones justamente que se ven en donde el Estado puede privar de la libertad por una situación completamente ilegal a una persona. En este tipo de situaciones se puede solicitar un habeas corpus. Bien, ¿desde cuándo existe esto? Registra lejanos antecedentes que se remontan a la Carta Magna inglesa en 1215, o sea, imagínense cuántos años tiene de existencia el habeas corpus, y especialmente el juicio de manifestación establecido en 1428 en el Reino de Aragón. Ahora bien, cada uno de los estados tiene una forma de proceder ante un habeas corpus. Como lo dije desde un principio, puede ser solicitado directamente por la persona que está siendo sometida, ¿sí? Sabiendo justamente que el proceso que se le está llevando a cabo es completamente ilegal. Ahora bien, no significa que por cada una de las cosas que yo haga se diga habeas corpus y ya entonces tenga que llegar un juez de la República y verificar cada uno de los actos. Como les digo, tiene unos campos de acción completamente diferentes de acuerdo al país. Bien, existe y es adoptado por los diferentes estados para proteger este tipo de situaciones en donde se ha visto claramente y se tiene por sentado que hay muchas ocasiones en las que los estados pueden llegar a actuar de una forma completamente ilegal ante una situación de procesamiento para una persona. Bien, ante ese tipo de situaciones puede ser solicitado por la misma persona o por un abogado en esta situación. Ahora bien, hay países en donde, por ejemplo, el habeas corpus, si es solicitada, se actúa de una forma inmediata, ¿sí? De eso se trata justamente el habeas corpus. Pero ahora bien, al trabajar de una forma inmediata, se verifica absolutamente toda la información traída desde la fiscalía o traída desde el ente que lo está judicializando, ¿sí? Y en caso de que la jurisprudencia estatal se dé cuenta que el solicitante del habeas corpus está realizando un proceso ilegal, toda la ley va a recaer directamente sobre esa persona, ¿sí? Vuelvo y digo, supongamos que una persona, yo como ladrón, sé que estoy realizando mal un proceso, ¿sí? O sea, que estoy haciendo mal las cosas, que no tengo que robar. Me agarran, me ponen preso y yo solicito un habeas corpus, ¿sí? Porque digo entre comillas que el proceso que están haciendo conmigo es ilegal. Ahora bien, actúa automáticamente el sistema de una forma rápida para verificar qué es lo que está sucediendo y se dan cuenta que yo soy un ladrón desde hace mucho tiempo y que vengo haciendo esto desde hace mucho, pero mucho tiempo. Automáticamente esa situación va a ir en mi contra, ¿sí? Por haber solicitado un habeas corpus, que es, vuelvo y digo, como una carta magna de lo que está bien en un país o en un estado, ¿sí? Tengo que estar completamente seguro de que no he cometido ningún delito para solicitar un habeas corpus, ¿bien? En algunos países se establece de una forma muy rápida, muy veloz, y hay otras ocasiones en las que simplemente ya está. Sí, 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 tranquilo, no se preocupe. Puede pasar a estándares internacionales en caso de que no se tenga la mayor eficiencia ante ese tipo de situaciones, pero bueno, eso ya pasa justamente a ser una situación política internacional. Bien, algo que hablar al respecto de habeas corpus, les puedo pasar un documento en donde habla específicamente, tiene 80 páginas, ayer lo estuve leyendo, es muy desglosado el documento de la forma en la que trabaja el habeas corpus aquí en Argentina, ¿sí? Quiénes lo realizan, cómo se establece, de qué formas, los campos de acción, absolutamente todo ese tipo de situaciones los pueden ver. Bien, algo que decir o algo que acatar, que agregar de pronto dentro del habeas corpus. ¿Sabían que existía, por ejemplo? Sí, sí, sabe.
Sí, Bueno, se conocía, pero no tan especificadamente como lo acabas de hacer. bueno, ahí lo tienen para que lo tengan en cuenta. ¿Y por qué se los digo? Porque para nosotros como personal de ayuda humanitaria también es necesario comprender este tipo de normativas internacionales que sirven justamente para la protección del vulnerado. Bien, eso de acuerdo justamente a los criterios que cada uno de ustedes pueda estar realizando eh, dentro del trabajo o especificado, por así decirlo, en el trabajo que cada uno de ustedes vaya a realizar. Por ejemplo, algunos de ustedes se pueden ir para lo que es el trabajo netamente de rescate, ¿sí? Otros pueden ser procesos más administrativos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Pedro, puede llegar a desarrollar, como yo se lo había comentado anteriormente, un proceso de ayuda, por ejemplo, a los ancianos, en donde nuestras instituciones tengan justamente un convenio y el CIEM también sea para no solamente prestar una ayuda humanitaria en el lugar, sino también para ayudar justamente con la protección a los adultos mayores. Lo podemos hacer así. Cada uno de los procesos justamente de ayuda humanitaria tiene unas especificaciones, tiene una especialización en la cual usted se puede centrar. Bien, puede ser justamente la protección a los vulnerados por situaciones legales. También lo puede realizar. Y el ombudsman, que es el protector de los derechos humanos. Ustedes van a ser reconocidos, mis queridísimos estudiantes de atención de ayuda humanitaria. Ustedes van a ser reconocidos a nivel mundial como un ombudsman, ¿sí? El término de ombudsman se le atribuye justamente al jurista sueco Hans Harta. Perdón. Quien fuera miembro de la Comisión Constitucional redactora de la Carta Magna de Suecia de 1809. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas son cartas magnas que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Bien, el ombudsman justamente nace de la Carta Magna de Suecia en 1809 y es precisamente este ordenamiento en el que quedó establecido como el ombudsman como una institución jurídica del sistema sueco. Ahora, del sistema sueco, pero se viene desarrollando en cada uno de los países y el ombudsman ha sido justamente la persona encargada de proteger los derechos humanos. ¿Cómo se le llama aquí en Argentina al ombudsman? O en Latinoamérica. Hola. Hay una oficina del Estado que se encarga justamente de eso. ¿Quién me lo dice? Colabórenme. Estoy pensando, profe, Tiene que ver con el pueblo. la Organización de los Derechos Humanos, Nah, ¿no? hay una oficina del Estado que se encarga de esto. Es más, les voy a poner ahí. Defensor. Defensa de los ¿Defensoría del Derechos Pueblo? Humanos. Defensoría del Pueblo, muy bien. Defensoría del Pueblo es justamente el ombudsman de este tipo de situaciones. La Defensoría del Pueblo debe tener en cuenta absolutamente todas estas normativas internacionales que protegen a los humanos, ¿sí? Que protegen justamente todos los derechos humanitarios. El ombudsman, justamente como se los digo a ustedes, van a ser ustedes en caso justamente de presentarse ante una situación de ayuda humanitaria en diferentes países en donde no se hable el idioma español. Bien, entonces, ustedes van a ser reconocidos de esta forma, que se les quede muy claro que en adelante, cuando ustedes reciban la certificación de ayuda humanitaria, ustedes en adelante van a ser estas personas ombudsman, ¿ok? Bueno, tenemos un ratito antes, porque tengo que terminar
pero no sé si hay preguntas al respecto de todo lo que hemos venido hablando. Vamos a ver el miércoles el taller justamente del Derecho Internacional Humanitario, el miércoles 20 horas, acuérdense, por favor, en donde vamos a estar desarrollando todas estas situaciones. Y para el próximo sábado, lo más seguro es que vayamos a estar desarrollando todo lo que es el trabajo de primeros auxilios, ¿ok?